Vamos a comenzar este webinar. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Él es José Gualito. Para presentarlos, leeré un poco acerca de quien nos acompaña. Él nació en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en 1994. Y criado en la Ciudad de México hasta los 14 años, cuando se muda nuevamente a Celaya, donde comienza su trabajo en una radiodifusora local. Después es llamado por la productora Now Films, la cual se encuentra, la cual se encuentra con algunas ideas escritas para proyectos de televisión y es invitado a participar en proyectos televisivos. Desde entonces trabaja tanto en programas de radio como de televisión. Ahora, con más de 10 años de trayectoria en el medio, entre lo más destacado de sus participaciones están Noticias con Carmen Aristegui de MBS y en televisión en series como XY, la revista del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, en el área de producción y dirección, y en cine en cortometrajes como Preludio, en el área de producción y dirección, protagonizado por el actor Damián Alcázar. Catalina, también estuvo haciendo diseño de producción y vinculación. Este cortometraje estuvo protagonizado por la primera actriz Evangelina Martínez. El corto 20 minutos es un cortometraje en homenaje a la narración oral. Él hizo el guión y la dirección. Y finalmente el cortometraje Real de Amores, en donde estuvo haciendo diseño de producción y protagonizado por Evangelina Sosa. Además de la participación de varias obras teatrales en la ciudad de Celaya, después en Audiorama Comunicaciones en la ciudad de León. Posteriormente, su integración al equipo de Radiorama Bajío Celaya, donde actualmente labora en la producción y conducción de espacios de noticias, aunado en la producción de proyectos cinematográficos bajo la productora que él mismo fundó, Así Cinema. Pues les pediría que le diéramos un fuerte aplauso, aunque sea a manera de lengua de señas, para que no abramos nuestros micrófonos y se haga aquí un escándalo, pero que pues nuestro invitado se sienta bienvenido. Gracias, Juanito. Hola, Denise. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir, como siempre, todo lo que ha sucedido en este camino, que pues ha sido bastante complicado, pero que bueno, sigue construyendo y por supuesto parte de lo principal pues es aportar a la vida de los demás, que es una primicia que he tenido desde que comencé con esto y bueno, dejar una huellita, algo en las personas con las que tengo contacto y la oportunidad de compartir. Normalmente me pone muy nervioso exponer este tipo de cosas y ante todo pues les pido disculpas por haber cambiado la fecha la semana anterior a esta, pero bueno, aunados y centrados en el tema, pues el día de hoy les voy a platicar de las estructuras textuales en diferentes ámbitos, desde cómo pueden emplearse en la creación de una novela, de un cuento, de un guión cinematográfico, de un guión para una serie de televisión, hasta prácticamente para publicidad y también para poder hacer notas informativas, que principalmente es lo que hago yo en mi día a día, ¿no? También, por supuesto, en los un guión de un programa de radio que pues, en la actualidad ya es poco utilizado, pero bueno, hay un argumento, hay una forma en la que se pueden realizar este tipo de cosas. Y bueno, sin más, no sé cuánto tiempo tengamos, hay un tiempo límite, quiero suponer, Denise, como Tenemos una hora. una hora, así Okay. es. Bueno, pues vamos a tratar de hacer esto lo más
breve y entendible posible. Yo posterior les haré llegar, si tienen algunas dudas, algunos enlaces para que ustedes, si les interesa alguno de los temas, pues puedan meterse y estar más dentro de los temas, ¿no? Porque la escritura, al final del día, es la base de todo proyecto que vemos, escuchamos o leemos, ¿no? Es la base de todo lo que nos tiene entretenidos. Podría decirse, a mí no me gusta la literatura, a mí no me gusta escribir, a mí no me gusta leer, pero al final de cuentas lo que vemos en la pantalla detrás tiene un proceso de horas y horas de escritura, de horas y horas de aprendizaje y visualización. Entonces, pues tengo por aquí una diapositiva que preparé, que se las voy a estar compartiendo para que todos la vean. Y al final, pues hacemos una especie, trataremos de dejarnos a lo mejor unos 20 minutos para preguntas, dudas, comentarios y para que vayan apuntando conforme vayamos avanzando cuáles son sus dudas y con todo gusto pues trataré de darles respuesta. ¿Sale? Entonces, pues les compartiré esta presentación que tengo por aquí. Bueno, no sé si se está viendo en sus pantallas la presentación. Bien, entonces vamos a platicar de las estructuras textuales. Son 5 las estructuras textuales que se tienen en este momento. 3 de ellas para mí son las más importantes y las que considero ocupo a mayor medida a la hora de realizar, realizar cualquier texto, ¿no? Hay 2 que puse en negrita, que es el diálogo y la exposición, que son importantes, pero que considero que más que una estructura, se integran a las 3 que les pongo como narrativa, descriptiva y argumentativa. ¿Ok? La narrativa, que es con la que vamos a iniciar y es una de las que más vamos a ocupar en cualquier texto que realicemos, tiene 3 momentos importantes. Tiene el momento del planteamiento o la introducción, es donde vamos a iniciar, donde vamos a indicar al lector, al espectador, al radioescucha, en el ambiente y en la época en donde nosotros vamos a situar nuestra historia. Además, también en esta misma introducción o planteamiento vamos a presentarle a nuestros personajes o de qué trata nuestra obra de teatro, nuestro programa de radio o dar, en el caso de un espacio de noticias, en la introducción del planteamiento, es cuando escuchan el resumen de todo lo que van a platicar durante el noticiero. Esto sería en los diferentes puntos y verlo de manera muy breve y rápida como para entenderlo, ¿no? El desarrollo o el nudo. Si estamos hablando de una novela, si estamos hablando de un cuento, si estamos hablando de un guión cinematográfico, es donde se va a plantear el problema o el asunto principal que va a tener nuestro texto. En este sentido, si hablamos de un programa de radio, pues es donde vamos a estar platicando a lo largo del día, no sé, de X tema, o en dado caso, si estamos hablando de un espacio de noticias, pues vamos a estar aunando en los temas que presentamos en el inicio, ¿no? Vamos a estar platicando qué se dijo en tal lugar, cómo se dijo, quién lo dijo y demás. El desenlace, pues es la parte donde se resuelve el conflicto. Si hablamos, nuevamente les repito, de una novela, de un texto, de un cuento, de un guión, pues vamos aquí a resolver el conflicto que estuvimos planteando desde el inicio de nuestro personaje o nuestros personajes. Si hablamos de un guión de radio, de un programa de radio o de un espacio informativo, pues bueno, aquí es donde concluimos todo lo que se platicó con una despedida, hablando específicamente de algún tema. Y bueno, estos son los 3 momentos importantes de la narrativa. Vamos dentro de estos mismos. La narrativa, como le comentaba, es de las más utilizadas dentro de cualquier cosa que realicemos, cualquier texto que realicemos, y regularmente se utiliza en novelas, en cuentos, en cómics, en películas y en series de televisión. ¿Ok? Por ejemplo, la narrativa en novelas y cuentos.
El rol de los personajes, así como el del propio narrador, puede variar según los deseos del autor. Por otra parte, hay personajes principales y secundarios. De igual modo, hay narradores en primera, segunda o tercera persona. Esto, como les comento, es decisión de cada autor. El cómo se va a estar narrando la novela o el cuento. Cómo el autor quiere presentarle a su lector esto que va a escribir. Si lo quiere hacer con un protagonista y un antagonista, si lo quiere hacer con dos protagonistas y dos antagonistas, si necesita su cuento, su novela, personajes secundarios que son importantísimos porque eso enriquecen, y bueno, además de que existen ciertas estructuras o fórmulas o recetas para poder hacer que una novela o un texto tengan, pues, atrapen a un lector, pero eso lo vamos a platicar un poco más adelante. Sobre todo se da en las estructuras textuales que tienen que ver con el cine y la televisión. Pero bueno, estamos en este momento en novelas y cuentos. Un ejemplo que quiero ponerles es este texto que viene en la primera parte del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal de Joanna K. Rowling, que se escribió, bueno, se publicó en 1997. ¿Ok? Hablábamos al inicio que en la introducción, pues evidentemente tenemos que presentar el lugar en donde nos encontramos y a nuestros personajes. El texto dice: al llegar a la esquina, percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Nos platicaron en este pequeño texto de que es el lugar en donde nos encontramos. Es una esquina en algún sitio, ¿ok? Nos presentan al primer personaje. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley, otro personaje, no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Nos describió el primer problema o la primera situación en la que se encuentra nuestro personaje. Sí había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. En este texto, que es nuestra introducción, nos están presentando a los personajes, nos están presentando una situación y de igual manera nos están presentando una problemática. Entonces, a lo largo de cada texto se tienen que hacer estos planteamientos, se tiene que hacer esta estructura y se tiene que ampliar también a lo largo de nuestra novela o de nuestra historia. Otro ejemplo, se los pongo del libro Orgullo y Prejuicio, de 1813. De igual manera, no sé si alguien quiera apoyarme con la lectura y vamos desglosando lo que decíamos de la introducción, el desarrollo y por supuesto la conclusión de la problemática. Pues si quiero yo. Adelante. Orgullo y Prejuicio, 1813. Cuando el señor Darcy le entregó esta carta, no esperaba Elizabeth que renovase en ella sus ofrecimientos, pero tampoco esperaba, ni mucho menos, un contenido semejante. Es fácil suponer con qué ansiedad llegó cuando decía y qué emociones más contradictorias. Levantó en su pecho sus sentimientos. No podían definirse claramente mientras leía. Vio primero con asombro que aún encontraba Darcy disculpas a su conducta, cuando ella estaba firmemente convencida de que era incapaz de encontrar explicación alguna que un justo sentido del decoro no le obliga a ocultar. Bueno, aquí vemos un texto completamente distinto. Y bueno, ahí la maestra Denise no me dejará mentir que también los autores de esa época, comparados con los de hoy, tenemos una narrativa diferente, un lenguaje distinto, un lenguaje incluso a veces hasta más sencillo. Estamos viendo una diferencia de
varios años, de 100 años, más de 100 años específicamente, de un texto a otro, y vemos que el lenguaje es distinto, pero las circunstancias o la manera en la que está estructurado el texto es muy similar. Es muy parecido el uno con el otro, aunque la manera y las palabras son completamente diferentes. Estamos hablando de un texto de una de las obras clásicas de la literatura universal contra una historia que en la actualidad es mayormente conocida en el mundo y es muy moderna. Entonces, ahí vemos también parte de lo que comentábamos al principio. Nos dan una introducción en donde nos están presentando a los personajes, después nos dan un desarrollo que podría decirse que es la lectura de la carta, y después pues nos dan una conclusión en donde pues está viendo con asombro lo que en la carta le escribe y que pareciera que le está resolviendo problemáticas que traía a lo largo de la historia. En este caso, pues yo creo que con Harry Potter la mayoría tenemos una conexión porque o lo hemos visto en películas o hemos leído libros por lo actual de este contenido. Entonces nos parece fácil identificar qué es lo que sucede dentro de la historia porque tenemos un antecedente de conocer la misma. En el caso de Orgullo y Prejuicio, pues bueno, se trata de una obra literaria que pues tal vez no todos conozcan y que pues sería muy interesante se dieran a la tarea de leer la misma para que noten la diferencia que incluso pues, pueden ver en la literatura. Hoy día notamos estas diferencias de narrativa, sobre todo en series y en películas. No es lo mismo ver una película que se hizo en los años 50 a ver una película que se hizo en los 80, a ver una película que se hizo en los 90 o una película que se hace en la actualidad. La narrativa es diferente, no solamente la visualización, la calidad de la imagen y demás, la narrativa es diferente, la manera en la que se utilizan los textos, la manera en la que interactúan o hablan los personajes es completamente distinto. Lo mismo nos sucede en las novelas y en los cuentos. Hay novelas incluso que están muy adelantadas a su tiempo, que podemos incluso verlas y pensar que son actuales y darnos cuenta que son pues de cierta manera atemporales, ¿no? Lo podemos ver en libros como El Señor de los Anillos, que a pesar de que tienen tanto tiempo de su publicación, pues siguen siendo historias que hasta la fecha siguen siendo muy actuales y de interés tanto para los lectores como para la gente que se dedica a la industria cinematográfica. Esto es en cuanto a lo narrativo, de manera muy breve, pero de verdad muy breve, en cuanto a novelas y cuentos. La manera en la que podemos iniciar cualquier historia, recuerden siempre, es teniendo un planteamiento, una introducción, donde vamos a presentar ya sea el lugar, la situación y los personajes. Yo creo que te deberías de comprar. Ok. De ahí nos pasamos a la narrativa de los cómics, ¿ok? Aquí era donde les comentaba que ocupábamos una de las estructuras textuales que estaban marcadas al inicio en negrito, que es el diálogo. En los cómics, pues es un ejemplo perfecto de cómo el diálogo es un tipo de texto que va a reproducir literalmente lo que están diciendo nuestros personajes. Esto también, por supuesto, lo vamos a ocupar en algunas situaciones en las narrativas de nuestras novelas o cuentos. Lo hemos visto, sobre todo cuando queremos decir de manera textual qué dice un personaje u otro, se ocupa el diálogo. El cómic pues es una estructura o el ejemplo perfecto de la ocupación del diálogo. Ocupamos la narrativa, por supuesto, dentro de los cómics porque, por ejemplo, en este pequeño recuadro que les pongo, nos están dando de manera textual lo que le sucede a nuestro personaje. Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle sus deberes. Ahí vemos a manera textual la manera en la que se está ocupando el diálogo dentro de nuestros personajes. También esto lo vamos a ocupar dentro de nuestro guión cinematográfico y también dentro de nuestro guión para serie de televisión. Los diálogos son
fundamentales, porque esto seguramente le va a dar estructura. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí pasamos a algo que seguramente pues, podría ser más del interés en este momento, porque estamos en un auge en donde se están desarrollando un montón de creadores, un montón de gente creativa que le está interesando el séptimo arte, como lo es pues, el cine. Pero para las películas la narrativa pues, es principal y fundamental. La narrativa tiene una estructura pues muy amplia a la hora de ver o hacer un guión cinematográfico. No es lo mismo ver una película escrita en un país como México a ver una película escrita en Estados Unidos y hecha en Hollywood. En Hollywood que tienen una recetita, porque mucho se ha hablado o mucho se dice de que existen cierta receta para crear una obra que sea exitosa, pues bueno, sí le existe, pero para ello se necesitan años y años de experiencia, se necesita mucho tiempo de dedicarse a escribir no solamente guiones para películas, sino para comprender la narrativa en general, ¿no? Les voy a platicar brevemente de las estructuras narrativas en el relato cinematográfico, que son estas recetas que les comento. Nos damos cuenta a manera general que una película hecha en Francia tiene un sello distintivo, tiene algo que identificamos y de inmediato decimos, ah, esa película es francesa, ah, esa película es mexicana, ah, esa película es alemana, esa película es hollywoodense. Estas estructuras narrativas en el relato cinematográfico tienen un nombre, tienen un porqué y tienen un sistema en el cual se van a desarrollar. Lo primero que debemos de plantear en la estructura cinematográfica de cualquier género que vayamos a utilizar, pues bueno, es la temporalidad en la que vamos a contar nuestra historia. Toda narración fílmica se desarrolla en un tiempo, tiene una duración determinada en la historia y también, por supuesto, en lo que estamos hablando de la proyección. En el tiempo de la historia, el tiempo es interno o diegético y puede clasificarse en lineal, que es un tiempo cronológico que va de un punto A un punto B, y también podemos manejarlo en un tiempo discontinuo que va de un punto A un punto C a un punto I y de repente pues termina en un punto Z. Estas películas que de repente vemos que tienen una variación de temporalidad y no tienen una estructura lineal que va desde que vemos a un personaje en un inicio cometiendo un asesinato a un personaje en donde sabemos por qué cometió ese asesinato. Es una película completamente distinta cuando vemos a un personaje que comete un asesinato y de repente volvemos al previo de cometer el asesinato y de ese previo podemos volver a cuando ese personaje era niño y eso nos da una temporalidad discontinua. Entonces, ahí es cuando pues, estamos hablando de cómo vamos a definir el tiempo en el que vamos a contar nuestra historia. De eso, pues, desglosaremos muchas otras cosas, ¿no? De qué género es nuestra idea, si queremos dibujar algún tiempo histórico real o es completamente una ficción que sale del imaginario, en fin, eso ya es cuestión del autor, pero la estructura es lo importante. La estructura cronológica o lineal, que es de lo que les platico, el plan narrativo, que pues viene principalmente de Aristóteles. Esta estructura tiene elementos heredados por la dramaturgia clásica. Aristóteles es uno de los dramaturgos más reconocidos de la historia y por supuesto alguien que le dio se volvió, vaya, en un creador que hasta la fecha pues da una línea o da una estructura. Se distingue por su presencia en la noción continua de los acontecimientos de nuestra historia. En ella pues vamos a identificar fácilmente un planteamiento, un desarrollo, el clímax y el desenlace, que es lo que platicábamos al inicio. Estas tres líneas en donde se distingue. El planteamiento
pues son presentados los personajes principales y el contexto, el lugar y el tiempo en el que se va a estar contando nuestra historia, en el que se va a producir el conflicto de la historia, en el desarrollo, pues donde sucede una progresión de las acciones que van complejizando el conflicto. En el clímax se posiciona el punto más tenso de un conflicto y en el desenlace del conflicto se encuentra la solución o se encuentra un equilibrio dentro de la historia para entender qué es nuestro final. En este tipo de estructura hay un orden de discurso, a su vez pues está organizada por actos. Esto también lo encontramos dentro de un guión de teatro, solamente que es distinto y por supuesto tiene la misma estructura narrativa. En el primer acto vamos a situar, en el caso de un guión cinematográfico, pues los créditos iniciales. De ahí nos vamos a ir a las primeras imágenes, que esto es muy importante porque el cine no solamente se trata de presentarle al lector algo que va a leer o algo que alguien va a decir o interactuar, lo vamos a hacer también a través de las imágenes. Entonces, ¿para qué nos sirven las imágenes también que captamos? Pues son precisamente para darnos una atmósfera y darnos un lugar dentro de lo que estemos viendo. Para describir qué es lo que tiene que realizar, en este caso, un fotógrafo o un director, pues primero se tiene que escribir. Entonces, para ello, ocuparemos la narrativa. Digamos que nuestro guión, en este caso, en donde vemos unas imágenes, pues ahí nos van a desarrollar las ideas escritas de qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo y cuál es el objetivo. El objetivo, pues principalmente es centrar al espectador y al lector, en este caso, en una atmósfera y en un sitio. El establecimiento del tipo de historia, la definición del género y el ritmo. Esto se da todo en el primer acto. El gancho, una acción, un diálogo, una situación que atraiga la atención del espectador. No necesariamente tiene que ser del protagonista que esté involucrado. La presentación de los personajes y la presentación del conflicto. Esto se da regularmente en el primer acto de nuestro guión cinematográfico. Todo esto lo tenemos que hacer en un solo acto que va a ocupar una tercer parte de nuestro guión o de nuestra película si lo vemos en una línea. El segundo acto presenta pues el cambio o el inicio de la aventura de nuestro personaje o de nuestros personajes. De esta manera, pues encontramos un cambio. Digamos, pasamos de un punto A un punto C, o en este caso también podemos llamarlos negativos o positivos. Si nuestra historia empieza con nuestro personaje en una situación positiva, aquí es donde cambia a una situación negativa o viceversa. La intensificación del conflicto, pues resulta que si pasamos de un punto positivo a un punto negativo, vamos a pasar a un punto positivo que le genere un cambio significativo a nuestra historia. De ahí pasamos a nuestro tercer acto. Es donde vamos a confrontar esta problemática que le dibujamos a nuestro personaje en nuestro segundo acto, en donde vamos a presentar cómo lo va a resolver a través del clímax y después la resolución, que fue qué es lo que aprendió o la moraleja de nuestro personaje. De ahí pues desprendemos lo que sucede con nuestro desenlace. Les presento en una pequeña gráfica en esta parte de abajo cómo pues se puede desarrollar nuestro guión de una manera pues un poco más ordenada. Tenemos un acto 1 en donde estamos planteando qué es lo que estamos planteando, nuestro lugar, a nuestros personajes, el tiempo, el gancho de la historia. Después vamos a nuestro acto 2, que es pues prácticamente todo o la parte más larga, que habla de que vamos a intensificar un poco lo que estamos contando, pasando de diferentes puntos. Aquí podemos utilizar en lo que les comentaba, pasamos de positivo a negativo, de negativo a positivo, etcétera, etcétera. Hay muchas estructuras que vienen dibujadas que le iremos presentando. Esta es una de tantas. Entonces, de ahí pasamos directamente a nuestro acto 3,
que va a una situación aún más alta que nos lleva a nuestro clímax, a resolver a esa pelea del superhéroe en donde todo pareciera que se termina para él, pero es en donde aprende en realidad qué es lo que sucedió y por qué sucedió, y le deja una lección de vida que cambia completamente lo que pensaba en nuestro acto 1. De ahí, pues tenemos una baja en el ritmo de las emociones que terminan en nuestra resolución, en un final que puede quedar abierto o no. Otra variación que tiene esta estructura, que como les comento, con el paso de los tiempos pues ha cambiado y también depende del gusto del autor o cómo es necesaria que su historia sea contada, porque también esto varía. Si mi historia necesita ser contada de cierto modo, necesito conocer estas estructuras para que tengan un argumento válido del por qué la tuve que contar de tal o cual manera. En muchas de las ocasiones podemos plantear que nuestra historia tiene que ser contada de cierto modo porque así me gusta o así le gusta al autor. Pero podría haber sido contada de otro modo para que fuera más entendible el mensaje principal que se tiene con nuestra historia. Bueno, otra de las variaciones que tiene esta estructura de Aristóteles, pues es el viaje del héroe, que se destaca por proponer una meta al protagonista. Cada uno de los plots se depositan en la misma estructura por diferentes actos. ¿Ok? Presentamos a nuestro héroe en un mundo ordinario. Después tiene un llamado de aventura, algo que le detona esto, que lo va a hacer caminar para entender de qué trata la historia. Tiene un rechazo de esta llamada, que aquí queda muy claro en específico lo que les comentaba, pasar de un punto negativo a un punto positivo o viceversa. Se encuentra con alguien que lo va a guiar a través del camino. Esta estructura nos guía de mejor manera cómo ir planteando a nuestros personajes y que nuestros personajes tengan un porqué y un para qué dentro de nuestra historia. Es como Luke Skywalker, ¿no? Exacto. Y podemos sacar un montón de ejemplos. Podemos irnos a hablar desde películas o series de televisión, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en este caso, no sé si la mayoría han visto la serie de La Niñera. Podemos ver que en esta serie de la Nana Fine o de The Nanny tenemos un montón de personajes que describen muy bien esta estructura. En la Nana Fine tenemos a nuestro héroe, que es la niñera, ¿no? Que es nuestro personaje principal. Tiene un llamado a la aventura, que es cuidar a los niños o convertirse en niñera, que es rechazado no porque ella así lo decida, sino porque sus circunstancias así lo van a definir. Otro protagonista, que es el señor Shifty, ¿no? Después de ahí tiene una travesía completamente interesante, que es con todos los personajes, los niños que cuida, y etcétera, etcétera. Tiene los aliados y sus enemigos, que es Niles y Sissy Pavok, que también se convierten en estos personajes que le están dando sabor y estructura a los personajes. También tiene una situación, un problema, que es lo que está atravesando, que es más profundo, es su encuentro con ella misma, el entender que ser una mujer de 30 años, que no tiene un matrimonio, que está en la búsqueda del mismo, no tiene absolutamente nada de malo, pero que esto lo va aprendiendo conforme pasan sus diferentes circunstancias. De repente tiene una situación que hace que la lleve a entender el porqué de su situación, a tener una recompensa del porqué de los hechos o de la situación en la que se encuentra. Tiene un regreso con su inicio, se reencuentra de nuevo con esta situación en donde pues estaba en la búsqueda de algo que ya tiene y que no se había dado cuenta. Es donde tiene una nueva resurrección. Tiene un retorno con el elixir del conocimiento, es decir, de repente se encuentra en un lugar y en un sitio en donde todo cuadra, en donde todo lo que le ha sucedido es para llegar a ese punto. Y ahí de nuevo se encuentra en un mundo ordinario, en donde llegamos a una resolución del problema, en donde todo pues comienza en donde ella se encontraba,
y ahí encuentra la solución de todo este viaje que tuvimos a través del héroe. Otro Y ejemplo puede ser podemos Simba. ver, ¿perdón? Otro ejemplo puede ser Simba. Puede ser Simba, otro ejemplo puede ser todas las películas de Marvel que vemos en la actualidad, que nos están presentando realmente a un héroe, en este caso a un superhéroe, a un humano con superpoderes que se encuentran en la misma línea y en este círculo. Lo podemos ver también en Harry Potter, lo podemos ver en El Señor de los Anillos, y cada personaje tiene, en este caso, a su mentor, que es uno de los más importantes. Es uno de los personajes que le podemos dar a nuestras historias en cualquier tipo de texto, que es fundamental para que nuestro personaje tenga un aprendizaje o tenga una línea en la cual lo pueda seguir. Y así podemos seguir con un montón de historias. Nos podemos ir con todas las de Pixar, nos podemos ir con un montón de estructuras que utilizan en la actualidad, pues, los diferentes creadores cinematográficos, que también, pues evidentemente, esto se traslada a las series. Ok, tenemos otra estructura que se llama la estructura de la montaña rusa. Esta estructura, pues es una derivación de la estructura anterior. Sin embargo, en cada acto sucede un momento de alta tensión, se caracteriza por la resolución de los conflictos contrarreloj. Las circunstancias del conflicto están dadas por las condiciones de las situaciones y también lo que tiene nuestro personaje antagónico, que cobra una mayor importancia. Puede haber combinación de diferentes estructuras, no es una regla que tenga solamente que seguir una línea, pero por lo regular así es como se dan las diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos ver en este que les comento de la montaña rusa, este ejemplo que les ponía del positivo al negativo. Podemos aquí indicar que nuestro personaje inicia en un punto negativo y de repente aquí está en un punto positivo. Aquí cae de nuevo un punto negativo y así nos vamos a lo largo de nuestra historia. Y hay autores de cine que les encanta contarnos historia de esta manera, que lo combinan con la anterior, que es el viaje del héroe. Lo vemos nuevamente, les pongo como ejemplo las películas de Marvel, de los diferentes superhéroes, que inician en una situación, ya sea negativa o positiva, dependiendo de nuestro personaje. De repente, en cierto punto, en nuestro primer acto, pasan a algo que los hace estar en lo peor. Por ejemplo, Doctor Strange empieza en una situación positiva, en donde su vida es perfecta, en donde él es el médico por excelencia, en donde todo parece ir bien en su vida amorosa, económica, y de repente vemos que la vida le cambia en una situación negativa completamente a lo que él estaba acostumbrado. Tiene un accidente, ya no puede ser más médico, su vida amorosa se ve destruida completamente, de igual manera su vida económica, cuando de repente entra de nuevo otra vez a un punto positivo, cuando se encuentra en un viaje donde nuevamente tiene este acceso a lo que él estaba acostumbrado. De ahí pasamos a un punto negativo cuando nos damos cuenta o se da cuenta que él no puede ser acreedor a eso hasta que entienda en realidad el punto y el verdadero significado de poder ser acreedor a eso que él tiene. Y ahí pasamos a otro punto negativo en donde lamentablemente otra vez nuestro personaje pues se pierde en el camino y pasa a otro punto positivo muy alto, en donde nuestro personaje pues, se encuentra, entiende y recupera lo que tenía. Ahí vamos a la resolución del conflicto, que se encuentra en un punto medio, en donde nuestro personaje cierra nuestra historia, pero la deja abierta precisamente para las continuaciones. Y así hay un montón de estructuras que les voy mencionando en la parte de abajo, que son la combinación de lo mismo, pero al final de cuentas, todas estas estructuras tienen lo que platicamos al inicio. Tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Esas son nuestras tres reglas o nuestros tres actos que tenemos en cada una de nuestras estructuras. Nuestras estructuras nos dan una especie de receta para entender qué es lo que sucede en nuestras historias o de cierta manera hacerlas más atractivas para quienes están viendo o leyendo o de cierta manera
compartiendo el contenido que nosotros realizamos. Otra estructura, pues, es lo que se utiliza en las series de televisión, que es completamente distinta a lo que se hace en un guión de cine. ¿Por qué es distinto? En un guión de cine ponemos una introducción, un clímax y un final, y ahí se cuenta todo. En una serie de televisión, esto lo vamos a ver por episodios, ¿ok? Pero también necesitamos convertir nuestra historia a lo largo de los episodios. ¿Qué episodios son nuestros episodios introductorios dentro de nuestra historia larga? El episodio 1, 2 y 3, o del 1 al 5, o podemos ir variando. En este caso, les pongo un ejemplo de que en el capítulo 1 nos presentan a nuestros personajes y el conflicto principal. Pero dentro de este episodio también tenemos que tener nuestros 3 actos. Es decir, cada episodio es como si fuera una película. Pero nuestra película es una película gigante que se va extendiendo, dividiéndose también en 3 partes dentro de nuestros capítulos para que tengan un atractivo. Una serie que es un claro ejemplo de cómo es esta estructura maestra que tiene o se hace a través de episodios, pues es la serie de Breaking Bad, que nos cuenta una historia y vemos el desarrollo de nuestros personajes a lo largo de las temporadas y de los propios capítulos dentro de la serie. Porque ahora, si hablamos de una serie de televisión que tiene varias temporadas, pues también hablamos de que nuestras temporadas necesitan, de la temporada 1 a la 2 fue nuestra introducción, de la 2 a la 3 es nuestro clímax, y de la 5 a la 6 es nuestro desenlace y nuestro final. Pero dentro de cada capítulo tiene lo mismo, y dentro de cada temporada también tiene lo mismo. Es algo mucho más complejo, mucho más amplio, pero que sigue estas 3 líneas: introducción, clímax y desenlace. Bueno, de ahí nos pasamos a terminar nuestra narración y hablar específicamente de que se utilizan en novelas, en cuentos, en cómics, en películas y en series. Pasamos a lo descriptivo. Lo descriptivo es la representación lingüística del mundo real o imaginario. Un ejemplo, la larga molécula del ADN tiene la forma de la escalera torcida, cuyos peldaños son bloques denominados bases, los cuales se ordenan en pares específicos. En otras palabras, describir es dibujar con las palabras, que es algo que también se utiliza en nuestra narrativa. Describir, pues por ejemplo, les pongo un ejemplo. Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. No mucho tiempo después nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera. Sí. Sí, Juanito, ya te escuchamos. Bueno, voy a dejar solo audio por ahora porque creo que tengo un problema de conexión ahí cuando pongo el video. Entonces, no sé si ven la pantalla nuevamente o la pantalla sigue activa. Sí, seguimos viendo tu presentación. Perfecto. Bueno, estábamos en la cuestión descriptiva y comentaba que es mucho más recomendable o más utilizada para textos cortos. Esto, por ejemplo, en el caso de una novela, pues nos da todo lo necesario para poder dibujar, porque una novela se trata de eso, como les comentaba en el ejemplo anterior, la estructura descriptiva nos da para dibujar con las palabras. Ese es el objetivo que tiene un texto descriptivo. Entonces, en una novela, pues tiene que ser utilizada al 100%, porque es como le vamos a estar presentando todo a nuestro lector. En el caso de un guión de cine, esto se utiliza solamente para el inicio. Dando un ejemplo, estamos describiendo un lugar, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del Rey León. De repente, a lo lejos, en una sabana, se ve la salida de un sol. De entre tanto, aparecen animales, elefantes, bla, bla, bla. Y todo tiene que ser descriptivo para que quien realice la película tenga la idea de lo que el guionista estaba describiendo para contar en su historia. Si lo hacemos en un cuento, sobre todo, pues este tiene que ser 100% descriptivo. Y de ahí, posteriormente,
pues creo que queda un poco más claro de qué se trata y su utilización en los diferentes textos o estructuras que tenemos. También si hablamos de un guión de radio, el texto descriptivo pues le da pauta a nuestro locutor o a nuestro conductor la idea de qué es lo que quiere el productor, el escritor pues capturar con el espectador, el radioescucha, a través de esta. De ahí nos vamos al texto argumentativo. Este texto argumentativo trata de convencer a partir de argumentos que apelan a la razón o a lo emocional del destinatario. Esto pues es conclusiones, la premisa, el argumento, las razones. La premisa es muy importante para todos nuestros textos. La premisa es aquello que va a defender lo que queremos contar. La premisa siempre puede ser de lo que se trata nuestro texto, nuestra moraleja, nuestro texto, nuestro guión cinematográfico, nuestra novela, nuestro cuento tiene una premisa siempre, que puede ser el amor, que puede ser el odio, que puede ser como conflictos bélicos, que puede ser la guerra, que puede ser el amor en la guerra, que puede ser la homosexualidad y el amor, etc. Pero eso es lo que va a defender nuestra historia. A través de la estructura argumentativa tenemos que tener muy en claro que los argumentos se construyen con dos fórmulas. Yo creo que, ¿por qué? Yo creo que el amor, la homosexualidad es algo que se vive desde muchos tiempos, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque esto viene desde épocas antiguas, donde incluso los homosexuales, y está comprobado, lo argumentativo va a defender lo que nosotros escribamos. Se utiliza en discursos que tienen argumentos, por supuesto que son opiniones y datos concretos que justifican la tesis. Se utiliza también en la publicidad y también se utilizan para convencer una tesis, una idea que defiende el autor y la conclusión, el resumen de todo lo dicho. La exposición consiste en explicar de forma objetiva unos hechos o un tema y tiene que ser clara, de lenguaje sencillo, ordenada, una exposición lógica y objetiva que el emisor no da su opinión. ¿Qué tiene que ver y en qué parte ocupamos esta estructura textual? La ocupamos y la podemos ver en los periódicos, en las notas que vemos a través de una situación política en donde nos están describiendo lo sucedido. Lo escuchamos todos los días en los noticieros y también lo vemos, por supuesto, en las noticias. Regularmente esto es algo de lo que se utiliza. Tiene que ser muy claro cuando estamos escribiendo, en el caso de noticias, lo que vamos a decir con un lenguaje sencillo, sin demasiadas complicaciones. Por ejemplo, si hablamos de información de cifras, no decimos datos que parecieran no conocer la gente común. No decimos cosas como palabras rebuscadas o extrañas. Nos vamos a situaciones simples, a lugares simples, para que sea muy claro para el lector. Tiene que ser ordenada. Ahí es donde utilizamos toda esta situación de dónde, cuándo y por qué. ¿O para qué? Entonces, y tiene que ser muy objetiva, tiene que ser clara para que nuestra opinión sea la verdad y no le demos rienda a nuestro lector que dé una opinión al respecto, sino que sea un texto en donde lea y se informe y solamente sea eso lo que sucede. Y con esto, pues terminamos de manera muy breve lo que son estas estructuras textuales, porque como les comentaba, pues podríamos aventarnos horas y horas platicando sobre la misma, porque de esto pues desenglosan un montón de situaciones. Así es, igualito. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Las dos primeras las voy a omitir porque en el programa de escritura creativa las veremos. Entonces yo creo que nos vamos a enfocar a algunas otras que ahí son más enfocadas a tu persona y a tu experiencia. Por ejemplo, Alfonso nos pregunta, ¿qué recomiendas a la hora de escribir un diálogo? Permítame, ya se me fue el chat, quién sabe a dónde. Era Alfonso. Sí.
¿Qué recomiendas a la hora de escribir un diálogo en un guión cinematográfico? ¿Cómo hacer que suene como un diálogo realista y no plano o falso? Mira, ahí hay dos situaciones muy interesantes. Una, que la primera recomendación para escribir cine es que vean mucho cine. Al igual que si quieren escribir una novela, la recomendación es que lean más de lo que escriben, de igual manera en el cine. Tiene que ser en este caso tienes, quien hizo la pregunta, Alfonso, tienes que ser muy observador de tu cotidianidad, de saber quién es tu personaje, de dónde viene, y de esa manera saber cómo habla o qué es lo que dice, porque no es lo mismo poner un personaje de la alta élite o a poner un personaje que viene de la sociedad común media alta. Los diálogos son diferentes, la manera de expresarse y de hablar es completamente distinta. Entonces hay que ser observadores. El otro punto es que al final de cuentas nosotros ahí, como escritores y sobre todo como guionistas de cine o televisión, debemos de ser objetivos de que solamente estamos planteando una idea. Posterior, ahí eso pasará a manos de un director y de ahí pasará a manos de un actor que tiene la encomienda de darle vida a ese personaje. El autor va a tener un texto guía, un texto base que el director decidirá si lo sigue al pie de la letra o no. Y ahí es donde está la tarea del actor, que es que esos diálogos que están escritos ahí sean realistas y no falsos. La recomendación es, vuélvete observador y muy, muy visual de el actuar y el hablar de las personas, para que cuando tú escribas un diálogo, el actor lo lea y lo sienta real y él puede interpretarlo textualmente como está escrito. Si no, pues ahí la tarea del actor será darle vida a través de lo que él siente sin que pierda lo que tú escribiste. Gracias. Brandon te pregunta, ¿cómo buscas inspiración? Bueno, a manera personal, yo busco inspiración a través de los temas que son mi día a día. Por ejemplo, me gusta mucho escribir sobre las realidades de lo que veo, de las problemáticas sociales. Me gusta eso. Pero la inspiración puedes encontrarla un día en el baño, pensando en X cosa. También puedes encontrarla sin querer, de repente caminando por la calle, o puedes encontrarla a través de los diferentes sentimientos, de tu enojo o del amor que te cause tal o cual tema. Actualmente estoy escribiendo mucho sobre la cocina y sobre los abuelos. Sobre la cocina, porque aprendí de la misma a través de mi abuela. Mi abuela falleció hace 2 años y mi abuelo falleció hace 1 mes. Eso me ha causado mucha inspiración para escribir sobre lo mismo. Busque inspiración y mi recomendación es que busquen inspiración en aquello que ocupe toda su mente y su alma creativa. Porque si buscan inspiración en un tema que está por encomienda o porque está en moda, no la van a encontrar y su texto va a ser plano. Porque un texto tiene alma y tiene sentimientos. Y eso se traduce a través de lo que nosotros escribamos. Están las líneas estructurales, pero por supuesto, ante estas líneas y ante estas recetas, está el alma que nosotros le damos a cada uno de nuestros textos. Rodrigo nos hace una pregunta precisamente ya como aterrizando lo que nos has platicado. ¿Todas estas estructuras me pueden ayudar a escribir buenos e interesantes personajes? Así es. Ten en cuenta, hubo un actor aquí en México que me hizo una recomendación un día a la hora de estar escribiendo un personaje. Porque él como actor pues se ha dado cuenta a través de los años, de los diferentes guiones, que normalmente las estructuras, sobre todo aquí en México, están así, muy estructuradas. Entonces, él hacía la recomendación de siempre darle la posibilidad de una negativa a lo que le planteas tú a tu personaje. Es decir, yo a mi personaje le estoy diciendo que vaya hacia la esquina izquierda, pero mi personaje
le puedo dibujar la opción de que vaya hacia la derecha o que siga de frente. Y cada una de estas opciones, al momento de crear mi personaje, la tengo que dibujar en mi mente, la tengo que dibujar por escrito, además, dentro de la biografía de mis personajes. Una recomendación es que a nuestros personajes, aunque no sea necesario, les escribamos una biografía en donde nacieron, cuándo, dónde viven, cómo fue su infancia, su adolescencia, y de esta manera, pues a la hora de estar escribiendo, nos vamos a dar cuenta que nuestro personaje ya tiene vida, y así podemos escribir personajes fascinantes porque les estamos creando un alma desde el inicio de su concepción, que puede ser a través de esta biografía, que pueden hacer de nuestro imaginario, porque esto nadie lo va a ver, es algo nuestro, pero debe de tener un sustento, porque la personalidad de mi personaje es oscura, porque de niño sufrió un encuentro con un fantasma, o sufrió de algún abuso sexual, o etcétera, etcétera. Y además, si nos centramos y nos inmiscuimos un poco en el mundo de la psicología, pues también podemos hacer personajes mucho más ricos y que tengan un porqué y un para qué. Bueno, pues el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Todavía hay muchas preguntas. Yo se las haré llegar a José Gualito. Y bueno, les daremos respuesta en cuanto se pueda para que no se queden así como en el aire. Pues agradecerte, Gualito, que nos compartas. Hiciste un mega resumen, qué bárbaro, Sí. estoy sorprendida, de las estructuras textuales, pero sobre todo agradecerte que nos pudieras compartir esta cuestión de que las estructuras, una misma estructura engloba, digamos, o se aplica en diferentes situaciones que los comunicólogos se van a enfrentar a la hora de estar en el campo de trabajo. Así es, y bueno, sobre todo, pues agradecerles su atención, sus preguntas. Trataré, por aquí las veo también, de darles respuesta para que tengan conocimiento de lo que me están preguntando, que agradezco mucho. Y pues bueno, estoy disponible cuando tengan alguna duda o alguna situación. Pueden encontrarme a través de Denise. Pueden hacerme llegar sus dudas, sus sugerencias, comentarios que tengan, porque pues para eso estamos. Estamos aquí para construir, para hacer un Celaya lleno de más jóvenes creadores, y que no solamente sean creadores por serlo, sino que tengan estructuras, que tengan bases y que tengan una escuela, no hablando de esta estructura física, sino una escuela práctica a través de lo que podamos aportar para con ustedes. Gualito, ¿dónde más te pueden seguir los chicos? ¿Dónde pueden ver tu trabajo, seguirte, etcétera, para cerrar? Sí, pues me encuentran en Facebook como Aquí está Wally. Lo voy a escribir aquí en el grupito. Ahí me encuentran en esa página de Facebook. Ahí pueden, de repente, no siempre, pero ahí comparto parte de mi día a día, parte de lo que estoy trabajando, los proyectos que vienen y demás. Y también, por supuesto, pueden seguir la página del Festival Palabras al Viento, que pues también soy partícipe dentro de este festival. En este caso me encargo de las relaciones públicas, y también en esta edición 2020 estamos haciendo un trabajo bien interesante porque es un festival virtual que pues estamos tratando de que todos los cuentos que ahí van a ver tengan esta parte narrativa. Van a haber galas que van a tener toda esta estructura textual de la que hemos estado hablando durante estos minutos, así que los invito a que lo vean. Y también, posterior, a quienes les interese el cine, que veo que son bastante gente, soy director del Festival Internacional de Cine de Celaya, que este año pues vamos a estar pues celebrando nuevamente su edición, porque pues se perdió por algún tiempo, pero este año retomamos. 27 y 28 de noviembre es la edición. Por si alguno tiene algún proyecto, pues la convocatoria sigue abierta para que los hagan llegar. Y pues bueno, nada, agradecer el tiempo y agradecer
que hayan estado conectados el día de hoy, poniéndome a su disposición y por supuesto aportando un poquito para la creación aquí en Celaya, Denise. Gracias a ti, por supuesto, también por este espacio y esta oportunidad. No, pues gracias a ti, gracias a todos los alumnos de la Universidad de Celaya que estuvieron participando y atentos a este webinar. Los esperamos en los demás que tenemos programados. Hasta luego, que tengan buena tarde.